Es un gusto saludarles una vez más, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Recuerde, Lecciones de Vida es el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra del Señor. Y en este contexto, pues, iniciamos con lo que es la primera parte del estudio de la lección de escuela sabática para esta nueva semana. La lección lleva como título, permítanme ubicarla rápidamente, el conflicto detrás de todos los conflictos. El verso de memoria, no ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué, capítulo número 10, el verso 14. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Bien, la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de poder encontrarnos una vez más para estudiar tu palabra. Pedimos que seas tú hablando nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados. Pedimos tu dirección y pedimos tu bendición. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El conflicto detrás de todos los conflictos. Y pareciera interesante el título. Bueno, es interesante el título, pero pareciera como que da un giro. Acabamos de dejar en el estudio pasado a cómo la lección y cómo la Biblia nos describió el maravilloso momento del cruce en el Jordán. Recuerde que Josué y el pueblo están ya preparándose para la batalla. Y también hemos visto cómo muchos que conocían cómo actuaba el Señor estaban siendo asombrados por su gracia y buscaron la manera de recibir esa gracia. Ahora, en esta semana, queridos hermanos, vamos a ver un enfoque bien interesante del libro de Josué en cuanto a las batallas se refiere. Bien, la conquista de Canaán entonces fue una guerra terrible, porque fue una guerra de exterminio ordenada por Dios. Y uno se pregunta, ¿no? Pero si Dios es amor, ¿por qué ordenó semejante matanza? Bien, para poder entonces tener una pequeña vislumbre de las razones de estos acontecimientos, necesitamos hacer zoom allí. Tenemos que ampliar nuestra visión más allá de lo visible, hasta poder observar el conflicto que está detrás de todos los conflictos, incluida la conquista de Canaán. ¿Y cuál es ese conflicto? El conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Entonces tenemos un enfoque bien interesante de la lección. Y digo un enfoque bien interesante porque nos va a hablar acerca del conflicto cósmico. Debemos de comprender en medio de todo eso cómo Dios trabaja para nosotros. Analizar los conceptos que se nos van a presentar en el contexto de la guerra del pueblo de Israel y ver cómo Dios se involucra allí para defender al pueblo. Entonces también vamos a ver las diferentes formas en que Dios se involucra para defendernos y está profundamente involucrado en una lucha cósmica contra las fuerzas del mal en el universo. Entonces, esta semana y las próximas lecciones estaremos explorando la difícil cuestión de las guerras libradas por mandato divino en el libro de Josué y en otros lugares. Y digo que en próximas lecciones porque incluso la lección 5 también Dios pelea por su pueblo, pero entonces en el contexto de la lección 6 vamos a ver qué ocurre allí en medio del pueblo, ¿no? Mientras Dios estaba allí, qué pasaba en el corazón de las personas. Pero lo cierto del caso es que la mayoría tenemos un concepto deficiente de esta cosmovisión que afecta a casi todas las doctrinas bíblicas. Entonces la importancia de esta cosmovisión se evidencia en la manera en que el gran conflicto incluye en cada una de ellas. Como por ejemplo, al tratar con el mal, Dios no solo se ocupa de la situación humana,
sino también trabaja para mostrar su justicia a toda la vasta creación en los mundos que no han sido tocados por el pecado. Y esta es una realidad que tenemos que tener nosotros presente. Ahora usted dirá, y bueno, ¿y en qué nos basamos para decir, no, para hablar acerca de otros mundos que no han caído? Mire, vamos al libro de Primera de Corintios y vamos al capítulo número 4 y vamos a leer el versículo número 9. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Interesante, ¿no? Entonces Dios nos ha abierto allí y los ángeles, deben de vivir en un lugar, pues ellos allí no han caído. Y también estoy seguro de que hay otros lugares que Dios ha creado. Él es inmenso, Él es eterno, Él es todopoderoso. Pero lo cierto es que cada conflicto que se da aquí, mi querido hermano, debe de llevarnos a reflexionar. No solamente una batalla, es un conflicto que nos está diciendo debemos estar de parte del Señor. Debemos estar de parte del Dios Todopoderoso. Entonces, pudiéramos afirmar, ¿no?, que esta batalla del conflicto cósmico, sí pudiéramos llamarla la verdadera guerra santa, porque es a la luz del conflicto que estamos todos involucrados. Entonces, si hablamos del conflicto, hablamos de Dios, Satanás, las partes del conflicto y la estrategia dentro del conflicto. Por eso el libro de Josué comienza entonces ahora a tornarse bien interesante. La lectura del libro de Josué nos confronta, dice la lección en su parte introductoria, con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios, en su nombre y con su ayuda. La idea de que Dios estaba detrás de la conquista de Canaán impregna el libro de Josué y se expresa en las afirmaciones del narrador, en las propias palabras de Dios, en los discursos de Josué y en las afirmaciones de Rahab, de los espías del pueblo. Dios entonces aparece como el originador de estos violentos conflictos. Y definitivamente, si Dios es él aparece como el originador de estos violentos conflictos, pues entonces surgen preguntas inevitables. ¿Cómo entender que el pueblo elegido por Dios llevara a cabo tales acciones? ¿Cómo es posible conciliar la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor, sin que se vean afectadas la credibilidad, la autoridad y la historicidad del Antiguo Testamento? Entonces, ya con esto en el tapete, en la mesa, podemos ver, ¿no?, una vislumbre de lo que vamos a estudiar durante toda esta nueva semana, nuestra cuarta semana de estudio. Piense en algo interesante. Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios, y así fue transmitido de padres a hijos durante las siguientes generaciones. Ahora, no obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos la aceptaron y prestaron obediencia. Entonces, debido a la transgresión, el mundo se envileció, tanto que fue menester limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. La ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Entonces, cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios, el Señor eligió a Abraham, de quien declaró: oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26, versículo número 5. Ahora, respecto a la ley pronunciada en el Sinaí, dice Nehemías: sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y luego el apóstol Pablo, más adelante, fíjense en el mismo orden que habla Nehemías, capítulo 9, versículo 13, para que quieran buscar este texto. Entonces Pablo en Romanos 7:12 dice: a los gentiles la ley y la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, el mundo entero, querido hermano, en medio de este conflicto, será juzgado por la ley moral, de acuerdo con la oportunidad que cada uno haya tenido de conocerla, ya sea por la razón, la tradición o la palabra escrita. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres
los principios inmutables de justicia, procura escudarlos de los males que provienen de la transgresión. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, se convierte en nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. Mucha paz, dice la Biblia, tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No hay paz para los impíos. ¿Por qué? Porque están en guerra contra Dios. Pero el que recibe la justicia de la ley en Cristo está en armonía con el cielo. Al ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Eso está en un matinal que lleva como título La fe por la cual vivo, del 18 de marzo. Definitivamente hay batallas que pelear cada día. Y en cada alma se combate una gran guerra contra el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la vida. Entonces usted y yo, como agentes del Señor, como siervos del Señor, debemos someternos a Él. ¿Para qué? Para que Él planee, dirija y pelee las batallas por cada uno de nosotros, con nuestra cooperación. El príncipe de vida está al frente de su obra. Entonces Él debe estar con usted y conmigo en la batalla diaria con el yo. ¿Para qué? Para que podamos permanecer firmes a los principios, para que cuando las pasiones luchen por la supremacía, puedan ser doblegadas por la gracia de Cristo, para que seamos más que vencedores mediante aquel que nos amó. Jesús, apreciados hermanos, ha estado sobre la tierra. Conoce el poder de cada tentación, sabe cómo enfrentar cada emergencia y cómo conducirnos a través de cada sendero de peligro. Entonces, la pregunta es sencilla: ¿por qué no confiamos en Él? En medio de este conflicto, ¿por qué no confiamos en Él? Bien, ya con todo esto, entonces podemos comenzar a desglosar todo lo que se nos presenta en la lección. Recuerde que hemos hablado acerca de que existe no simplemente una batalla, pero también, sino que también tiene que ver con un conflicto que sencillamente no está allí como quedándose en el sentido de que, bueno, la batalla de ellos allí peleaban, una simple batalla más. No era una simple batalla. Entonces, cuando vemos el libro de Josué desde el ángulo del conflicto, no cabe duda que entonces la conquista de Canaán y de las siguientes naciones que estaban allí están involucradas. Todas es un simbolismo del conflicto cósmico. Primer punto que podemos destacar para entender esto fue una iniciativa de parte del Señor. Vamos al libro de Josué y vamos nosotros al capítulo número 6. Josué, capítulo número 6, y vamos a leer el versículo número 2. Por tener un ejemplo, mas Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Interesante, ¿no? Ahora vamos a leer otro texto más. Vamos al mismo libro de Josué, leamos el capítulo número 8 y leamos el verso 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y si seguimos leyendo más textos, ejemplo, Josué 18, Josué 11:6, usted puede darse cuenta que la iniciativa de estas batallas venía de parte del Señor. Entonces, cualquier lector que acepte la inspiración de la Biblia y se tome en serio el carácter de Dios, revelado en ella, se enfrenta a preguntas que no tienen respuesta sencilla. Porque aquí es, bueno, si Dios es amor, si Dios es misericordioso, ¿cómo no? Entonces pudo mandar a destruir a estas gentes, que incluía ancianos, mujeres, niños. ¿Cómo podemos afirmar entonces que Dios manda la guerra y al mismo tiempo sostener que Él es el creador, sustentador y redentor, benevolente del mundo, sin socavar la autenticidad histórica, la credibilidad y la autoridad de la Biblia? Entonces tenemos que entender el concepto del conflicto cósmico, la guerra en medio del conflicto. El concepto de guerra divina o el concepto verdadero de guerra santa, no lo que dice el mundo islámico por allí, no. El concepto del conflicto en la Biblia va mucho más allá de una simple lucha terrestre. Es una confrontación entre Dios y Satanás, el bien y el mal. Entonces, cuando usted examina y usted le mete zoom
allí a la cuestión del conflicto, pues definitivamente vemos que los seres humanos se han colocado en contra del Señor, han decidido en contra de Dios. Dios creó la tierra, la hizo buena en gran manera, hizo a Adán y Eva buenos, plenos, completos en gran manera, pero la desobediencia trajo consigo el pecado. Dios entonces, al poblar el universo con seres libres, con seres de libre albedrío, les concedió la capacidad de elegir entre alinearse con su voluntad o tomar decisiones contrarias, es decir, o desviarse de ella. Ahora, fíjense que el pecado ha traído grandes consecuencias sobre este mundo. Y aquí se centra, ¿no?, el foco de la atención de este conflicto. Y aquí la tierra se ha convertido definitivamente en un campo de batalla. Entonces la Biblia enseña que a un nivel fundamental Dios está involucrado en una guerra contra el pecado. Y este conflicto no durará indefinidamente, porque cuando nosotros leemos Apocalipsis 20, y vamos a leer ese texto, porque ese texto es muy, muy interesante. Apocalipsis capítulo número 20, y vamos a leer el versículo número 1 hasta el 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y vi una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Vea el punto, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de todo esto, ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces fíjense cómo aquí también se nos presenta quienes están de parte del Señor, incluso las entidades angelicales y seres humanos, y quienes están de parte del pecado y de parte del enemigo, alineados con el pecado. Ellos se enfrentarán la gran destrucción. Entonces es un conflicto, es una guerra. Por lo tanto, la guerra contra los habitantes de Canaán debe percibirse como una manifestación anterior en miniatura de la batalla final, que culmina en la cruz y alcanza su desenlace en el juicio final. Interesante. Entonces todos, queramos o no queramos, estamos involucrados en ese conflicto y debemos de tomar decisiones de vida eterna. Usted decide por el Señor, usted va a tener luchas en este mundo, pero si decide por Cristo, vamos a tener también grandes bendiciones. Ahora, si usted decide ir en contra del Señor, usted va a vivir su vida, pero creo que al final no va a ser lo mejor. Entonces, la guerra santa, la guerra espiritual, el conflicto, exige la pelea contra el mal. Entonces fíjense cómo Israel, la nación santa del Señor, se levanta en una guerra santa y tiene que aniquilar completamente a los cananeos, que definitivamente dentro del marco y dentro del contexto de una cosmovisión bíblica están entonces en contra del Señor, representan la fuerza del mal. Fíjense que entonces en su esencia lo que está en juego no es solo una erradicación de un pueblo, sino la preservación de la reputación y el carácter del Señor. ¿Por qué? Bueno, con la introducción del pecado en la existencia humana, pues entonces hay mucha gente que ahora es neutral. Soy agnóstico, soy ateo, no creo a Dios a mi manera. Forman paradigmas los hombres fuera de Dios y se ha vuelto todo insostenible. Todos alienados en contra del Señor. Se alinea allí contra el mal. Y pocos, porque siempre es un remanente, siempre son pocos, los que están allí, ¿no?, en el camino con el Señor. Entonces, los cananeos estaban en contra del pueblo de Israel. Los cananeos estaban en contra de Dios, tenían sus dioses, no querían saber nada de eso, y mucho menos ellos iban a entregar la tierra, pero sí adoraban ídolos, hacían cosas fuera de la voluntad del Señor y siempre estaban en contra del Dios Todopoderoso. Entonces, Dios hace su juicio. Entonces, fíjense que el exterminio de los cananeos sirve como un anticipo del juicio final. ¿Por qué? Bueno,
está mostrando cómo Dios se involucra, Dios se introduce, Dios establece el juicio y Dios entonces da gracia y le dio muchas gracias a ellos para que entonces pudieran arrepentirse. Entonces tenemos en el contexto tipológico teológico, tenemos que los cananeos representan a los enemigos de Israel, representan a aquellos que se colocan en contra del Señor. Entonces estaban los habitantes de Jericó, Libna, Hazor, Jabín, Adonisedec, Jai, tantos que estaban allí en contra de Dios, de su ley, de su palabra. Ellos estaban involucrados en el conflicto y hacían guerra contra el pueblo de Dios, que era el pueblo santo. Y así ha sido siempre, hermano querido. Desde la aparición del pecado en el universo, la violencia se convierte en una consecuencia inevitable cuando la parte rebelde se aferra a sus supuestos derechos. Entonces Dios en su amor, Dios en su misericordia, no puede negarse a sí mismo. Entonces, Él deja que la gente tome sus decisiones, sus criaturas tomen sus decisiones. Pero también Él es santo, justo, amoroso, misericordioso, y Él es un juez santo y puro. Entonces, Dios evalúa. Y cuando Dios evalúa, se da cuenta que están fuera de su voluntad, en contra de su ley, no quieren arrepentirse, tiene que hacer juicio. ¿Sí entendemos entonces el punto? Vemos entonces cómo la guerra santa nos muestra allí la intervención divina y cómo Dios está allí, ¿no? Peleando para que se levante en alto la verdad, para que se levante en alto la verdad del Dios Todopoderoso. Entonces, la guerra santa también es un juicio escatológico en la historia presente, pasada y en la futura, porque Dios va a hacer juicios también contra este mundo impío. Ahora, la pregunta aquí es, después de entender todo esto, ¿en qué bando se encuentra usted? ¿En qué bando se encuentra usted? Ahora, qué interesante, hay reglas dentro del combate. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hace un momento le planteé una pregunta. ¿En qué parte del combate se encuentra usted? ¿O en qué bando del combate se encuentra usted? Y aquí entra entonces un personaje bien interesante. El primer punto que nos destaca la lección de esta semana es el hecho de un personaje que aparece mientras Josué se encontraba meditando. Y allí aparece y se revela el príncipe del ejército del Señor. Y él también está involucrado en lo que tiene que ver con la conquista de Canaán. Vamos entonces al libro de Josué, capítulo número 5, el verso 3 y 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Vean la respuesta de este personaje. Él respondió, no. Ni soy de los nuestros, ni soy de ustedes, ni soy de sus enemigos. Vea lo que sigue diciendo. Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Imaginemos por un momento la escena. Josué quizás se encontraba meditando. ¿Qué vamos a hacer? Señor, guíanos en esta batalla. Se aparta un momento a meditar. Y cuando está meditando, ve a un hombre con una espada desenvainada. Y ve a un hombre vestido con atuendos militares. Josué no estaba seguro si pertenecía o no a los ejércitos de Israel, pero tampoco parecía enemigo. Entonces en su celo se aproxima a él y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Y Josué se postró. Eso quiere decir que el personaje que estaba allí, porque fíjense luego lo que le dice quien está allí, él le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces quien estaba allí no era un ángel común, era el Señor Jesucristo, que había conducido a los hebreos por el desierto, envuelto en la columna de fuego y de noche y en la columna de nube de día.
El lugar era santo por causa de su presencia. Por eso se le ordenó a Josué que se descalzara. Entonces el Señor instruyó a Josué en cuanto a lo que debía hacer para tomar Jericó. Todos los hombres de guerra recibieron la orden de rodear la ciudad una vez por día durante 6 días, y cuando llegaran el 7º debían rodearla 7 veces. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo sabemos nosotros que ese personaje es Cristo Jesús? Bueno, mire, si nosotros comenzamos a ver la secuencia que viene desde el versículo número 13, dice allí que él ve un hombre con una espada desenvainada. Pero fíjense que cuando llega Josué y le pregunta, ¿eres de los nuestros? O sea, ¿eres de parte de nosotros o eres de nuestros enemigos? La respuesta fue interesante, no. Y creo que era una respuesta un tanto curiosa, pero muy puntual para Josué. En cierto sentido, fíjense, el varón que está allí se negó a responder la pregunta de Josué, porque no era la pregunta correcta. Y no era la pregunta más importante que debía hacerse en ese momento. La pregunta realmente no era si el Señor estaba del lado de Josué. Claro que lo estaba. La pregunta adecuada era si Josué y el pueblo de Israel que él lideraba estaban al lado del Señor. Josué era un gran líder militar que había llevado a Israel a la victoria sobre Amalek. Sin embargo, frente a él se encontraba un hombre de rango claramente superior, el príncipe del ejército de Jehová. Y fíjense que él lo adora. Josué adoró a este formidable varón, cayendo su rostro sobre tierra y esperando esperando sumisamente sus órdenes. Y esto, hermano querido, debemos de destacarlo. Ahora, yo quiero ir al contexto original. El contexto original es en el contexto del hebreo. Entonces, él respondió, no más como el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. En el contexto original dice, no, sino vine ahora como jefe del ejército de Yahvé. Ahí aparece la palabra jefe. Y para la palabra jefe, en algunos traducidos como príncipe, aparece la palabra zar. Y zar, mi querido hermano, es una palabra que deriva de zarar. Y zarar tiene que ver con dominio. Entonces, cuando se escribe zar, está hablando de alguien que es jefe, que es una persona de rango, que es una persona de alta autoridad, que es una persona que es general, que es oficial, que es principal, que es príncipe, que es superior. En pocas palabras, quien está allí delante de Josué es alguien que tiene gran autoridad. Fíjese que tiene el título del príncipe del ejército de Jehová. Entonces, recuerde las palabras de Jesús. Jesús dijo, ¿no? Mateo 26:53, que él tenía legiones de ángeles, combatientes de ángeles a sus órdenes. Y una legión normalmente costaba de 5,000 soldados. Entonces eso quiere decir que ese varón era el comandante de esos grandes y poderosos ejércitos de ángeles, una fuerza imparable. Además de eso, Josué lo adoró y él recibió la adoración. Los ángeles rechazan la adoración. Usted lo puede ver, Apocalipsis 22:8-9. Y los simples hombres deben hacer lo mismo. José se somete a ese hombre esperando su voluntad. El varón le pide sumisión y respeto que Moisés había demostrado a Dios en el monte Sinaí. Quita las sandalias de tus pies. Entonces esto fue una aparición del Hijo de Dios, de la segunda persona de la divinidad, que se manifestó como un varón a su pueblo antes de su encarnación, tal como se registra en los evangelios del Nuevo Testamento. Entonces vea que Jesús existía, eres eterno porque Él es Dios todopoderoso, como dice Miqueas 5:2. Él es el comandante de las huestes celestiales. Miguel, el que dirige las huestes celestiales. Josué entonces se postra ante Jesús y el Señor le da las instrucciones. Y las instrucciones son, mira, las cosas se van a hacer aquí como yo estoy diciendo y como yo te voy a decir. Entonces, la oración había sido respondida. Para tranquilidad de Josué, Dios mismo se puso al mando de la operación como general visible de Israel. Josué solo debía seguir las órdenes del verdadero general en jefe, y ese general es el Señor. Qué maravillosa lección para nosotros, mis queridos hermanos. Y nos muestra que usted se puede preparar, usted puede buscar las 1000 maneras de emprender una batalla o emprender cualquier cosa. Pero qué maravilloso es saber que Dios está allí al frente.
un llamado a la sumisión. Debemos nosotros también postrarnos y adorarnos y en medio de nuestros conflictos y desafíos decirle, Señor, ayúdame. Y Él se colocará de parte de nosotros. Él hará su voluntad. La victoria llega cuando nos rendimos a su dirección. Que el Señor le bendiga. Feliz día.